cómo se comportaron los países católicos y los países protestantes en la época de las conquistas, de los territorios y de las colonias. Entre paréntesis, las colonias, claro, naturalmente por parte únicamente de los países anglosajones y del resto de Europa, que no era España. El Reino de España, la conquista de los territorios americanos que hizo, se respetaban los derechos y la vida de los indios, de los indígenas, de los nativos que estaban allí. Se les respetaba no solo la vida, sino además sus bienes. Incluso se les ayudaba. Y entonces, que pudo haber algunos casos de abusos, pues como hay casos de abusos actualmente y siempre los ha habido a lo largo de toda la historia, en todos los países y en todas las circunstancias. Pero esos casos aislados de supuestos abusos que pudo haber, pues tenían consecuencias y repercusión ante la justicia, ante los tribunales. O sea que lo que pasa es que la leyenda negra antiespañola ha magnificado y de un grano pues ha hecho una montaña. Entonces, sin embargo, los países protestantes, que hay una leyenda que dice que allí donde están los países protestantes, pues que trae prosperidad, más avance. Sin embargo, vemos que estos países protestantes, como son del norte de Europa, los Países Bajos, Inglaterra sobre todo, pues allí no se respetó. Cuando conquistaron los territorios, que para ellos eran colonias, ahí sí, porque eran colonias de explotación, de recursos, de víveres, de materiales, incluso de esclavismo, que la mayor parte del esclavismo pues se dio aquí, en estos países protestantes. Entonces, allí no se respetaba, con los conquistadores o los colonialistas anglosajones, no se respetaba la vida de los indígenas, desgraciadamente, ni sus bienes, ni la riqueza, ni los recursos, sino que era apropiarse y explotar y hacer colonialismo. Entonces vemos aquí esta diferencia interesante que hay, cómo se comportaron los países católicos por un lado y los países protestantes por otro. Esto al margen de ventajas e inconvenientes que pueden tener una religión y la otra, ¿no?, dentro del mundo cristiano. Sin embargo, yendo un paso más allá, vemos que Portugal era un país católico y entonces hizo un gran plan de expansionismo y de conquista, pero también era en plan de colonialismo. Es decir, también por parte de Portugal se comportó igual que los países anglosajones. Es decir, que era una conquista muy bárbara, muy salvaje, en donde no se respetaba tampoco la vida ni los derechos de los indígenas, al igual que hacían los anglosajones. Luego, entonces, al final tenemos que, bueno, básicamente, y esto es lo curioso de este tema, es que fue el Reino de España el que realmente hizo su comportamiento más ejemplar y más justo y más moral. Tuvo el comportamiento mejor, con más respeto hacia los nativos, hacia las indígenas y hacia estos pueblos americanos. Entonces es más bien una cosa, ese comportamiento de respeto hacia los nativos y de contribuir y de ayudar, es más bien una cosa que corresponde al Reino de España, además en exclusiva, porque ya vemos que no era tanto una cuestión de que si fuera católicos o protestantes, porque vemos que como el país de Portugal no se comportó tan respetuosamente y también como el Reino de España, que Portugal hizo barbaries y salvajismo también, al igual que los anglosajones.